Damos paso así entonces a las 11 de la mañana, 12 minutos, al segundo panel, Experiencias Exitosas, un panel que va a contar con la participación de Carlos Andrés Rodríguez, director de Unidad de Financiamiento y Alianzas Compensar. También saludamos a Frida Angélica Ruiz, ella es líder de Asesoría, Innovación y Disrupción Digital en Servicios Financieros FIG Latin America, y José Daniel López, director ejecutivo Alianza IN. Recuerden, estamos en vivo a través de bluradio.com, caracoltv.com, en nuestras redes sociales y a través del canal de Blue Radio en YouTube y de Facebook Caracol TV. Nuestro hashtag numeral Finanzas Blue. Ricardo Espina, otra vez, va a ser quien modere este panel en una jornada muy interesante a lo largo de esta mañana. Saludamos a quienes están conectados a esta hora a través de nuestras redes sociales. Como les hemos indicado en varias oportunidades, ustedes pueden conversar. Recuerden que el objetivo es promover y discutir estrategias, políticas y acciones que fomenten la inclusión financiera como un medio para poder impulsar el desarrollo económico y social del país. Ricardo, usted tiene la palabra en el segundo panel de nuestro foro. Muchas gracias, Silvia. Sí, efectivamente, y esta es la conclusión de este foro de inclusión financiera para el desarrollo en un momento que es fundamental, en un momento que afronta la economía global y vive Colombia, que marca unas coyunturas muy particulares de las que vamos a hablar a continuación. Escuchamos ya lo que ha significado la primera parte de la charla en torno a tecnología y digitalización con Juanita Kremer y con sus invitados. Pasamos por lo que significa la regulación y en lo que está pensando el gobierno del presidente Petro, y nos vamos ahora a lo que significa la aplicación, las experiencias exitosas, cómo desde las cajas de compensación, cómo desde las agremiaciones que reúnen a las empresas encargadas de los desarrollos tecnológicos, a la banca incluso también. ¿Cómo se logra esa real inclusión financiera? Que es el punto, como les digo, fundamental para concluir, para terminar este foro desde distintas ópticas. Lo decíamos ahora, y pues ustedes son más conocedores que nadie de lo que significa esta coyuntura, con un trasfondo, y es la intención del gobierno actual, del gobierno nacional, de impulsar la economía popular. Como estamos buscando pensar de manera positiva y de cómo sí se logra esa inclusión financiera, yo quiero comenzar este panel con nuestros invitados preguntándoles acerca de cómo se logran las experiencias exitosas de inclusión financiera. Comienzo con Frida Angélica Ruiz. Frida Angélica, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Eso a veces no logra traducirse tan fácilmente, pero ¿cómo se puede lograr ser exitoso en la inclusión financiera? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Represento a IFC, que es miembro del Grupo Banco Mundial, que es una multilateral cuyo objetivo es la reducción de la pobreza y, en el caso de IFC, promover la inclusión financiera, sobre todo de segmentos poco atendidos o vulnerables, ¿no? Digamos que desde la perspectiva de nuestro trabajo, que trabajamos no solamente en América Latina, sino en otras regiones, hay varios elementos que pueden contribuir a un proceso de inclusión, que no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Pero tenemos ahora la última tendencia, digamos, que justamente es el tema que conversaron en la mañana, el desarrollo tecnológico, la innovación financiera nos ha traído muchos beneficios para poder acercar los servicios financieros a poblaciones que están más alejadas, pero no solamente acercarlos, sino también tiene un potencial tremendo para reducir los costos de proveer los servicios financieros. Hablábamos hace un rato de nuevos jugadores digitales en el mercado. Estos jugadores digitales vienen con una estructura de costos mucho más reducida que permite generar mejor competencia y, por lo tanto, que las personas que no están siendo atendidas de la mejor manera o no están siendo atendidas puedan acceder a servicios que están, digamos, más accesibles y más baratos. Pero también hay otro tema más importante, ver la inclusión financiera como un aspecto mucho más amplio que solo crédito.
Se da mucho énfasis en el acceso a crédito, pero hay otros servicios financieros tan importantes o de repente hasta más importantes que el crédito, por ejemplo, el acceso al ahorro para desarrollar la capacidad de generar riqueza para los individuos o, por ejemplo, seguros para mitigar cualquier impacto o vulnerabilidad que pueden tener las personas, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto importante, mirar el tema de inclusión. Las experiencias más exitosas abordan el tema de inclusión financiera no solo de crédito, sino desde una perspectiva más amplia de los servicios financieros. Un último punto que yo creo que vamos a conversar de eso más adelante es la última ola que estamos viendo de lo que son las finanzas abiertas, los datos abiertos para incluir segmentos que no están actualmente, digamos, incluidos digamos, dentro del sistema financiero formal y que tienen que acudir al sistema financiero informal con costos más altos para poder satisfacer sus necesidades financieras. Ese es otro aspecto que estamos viendo que está trayendo mucho efecto positivo para generar mayor inclusión y bueno, yo creo que lo vamos a conversar en un rato. Claro que lo vamos a conversar. Frida Angélica, gracias. Le pregunto a Carlos Andrés Rodríguez, que nos acompaña, director de la Unidad de Financiamiento y Alianzas de Compensar, ¿cómo se logra desde una entidad como esta, que además es uno de los muy amables auspiciadores de este foro, cómo se logra una dinamización de esa inclusión financiera? Me parece que lo que dice Frida Angélica es fundamental. Más allá del crédito, que claro que es importante, existen otras aristas de esa inclusión financiera en materia de ahorro y también en materia de aseguramiento. Así es, Ricardo, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a la audiencia, a mis compañeros de panel. Para Compensar es un gusto pues, compartir nuestra experiencia. Nosotros, para contextualizar tu pregunta, como caja de compensación, recibimos los aportes de las empresas que son afiliadas a Compensar. En este momento tenemos cerca de 105.000 empresas afiliadas. Y pasa una cosa muy bonita y es que nosotros fungimos como un actor de redistribución del ingreso por naturaleza. Nosotros, las empresas hacen unos aportes en función de los salarios de todos los trabajadores y concentramos especialmente nuestra acción en los trabajadores que tienen ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. Hoy por hoy en la composición de la caja de compensación, cerca del 85% de las personas devengan ingresos por debajo de esos 4 salarios mínimos. Entonces ahí pasan 3 cosas sustanciales en términos de inclusión financiera. Nosotros, más allá de ser caja de compensación, nos hemos declarado como una plataforma integral de bienestar y lo primero que hacemos es a través de ese mecanismo de distribución del ingreso complementar los ingresos de los salarios de los trabajadores más vulnerables, que son los trabajadores que menos ganan, a través de diferentes subsidios. Hoy, por ejemplo, entregamos cerca de 555.000 cuotas de subsidio monetario mensualmente a esos trabajadores por sus hijos hasta los 18 años o por los padres que dependen económicamente de ellos. Y así tenemos subsidios educativos, subsidios para vivienda, que en la complementariedad del ingreso de su salario más el subsidio, pues se activa a través de diferentes líneas de crédito. Entonces nosotros hoy por hoy tenemos cerca de 150.000 trabajadores afiliados a la caja con un crédito activo. El año pasado cerramos una gestión donde logramos colocar cerca de 115.000 créditos en diferentes líneas. Ahorita vamos a profundizar un poco sobre eso. Y entonces hemos entendido que esa complementariedad entre los recursos del salario más el subsidio que compensa un poco ese menor ingreso más el acceso a diferentes créditos, pues permite que las familias desarrollen acciones de bienestar y ahí complementamos con lo que somos como caja de compensación. Ustedes saben que nosotros estamos en el mundo de la recreación, del turismo, de la salud, de la educación de la primera infancia. Entonces, complementamos ese ejercicio que nosotros hacemos a través de los servicios con una red de aliados. Por ponerte un ejemplo, hoy por hoy tenemos cerca de 200 aliados donde entra el retail, donde entran otras categorías de servicio y donde cerca de 800.000 personas afiliadas a nosotros se benefician también de descuentos y de menores precios en esos bienes y servicios. Entonces complementamos un ecosistema en donde sumamos los recursos que tenemos y adicionalmente los servicios de bienestar que necesita esa familia para poder generar esa inclusión que comparto, esa idea anterior de que no se queda solamente en el crédito. Y todo esto en medio de un escenario que incluye sin lugar a dudas los desarrollos tecnológicos. Por eso está con nosotros José Daniel López, director de Alianza IN.
José Daniel, todo esto que hemos escuchado, lo que nos ha dicho Frida Angélica, lo que nos ha dicho Carlos Andrés, ¿cómo se logra plasmar o cómo se logra dinamizar desde las plataformas y las aplicaciones que desde la tecnología sin duda logran mejorar de una forma significativa esa inclusión financiera? Hola Ricardo, gracias por la invitación, un saludo también a Frida Angélica, a Carlos Andrés y a todas las personas que nos siguen a esta hora en este foro de inclusión financiera para el desarrollo. A ver, yo creo que la tecnología, y no exagero, es el mejor dinamizador que puede tener o que ha tenido la inclusión financiera a lo largo de la historia. No hay un vehículo más potente, más eficaz, más transformador, por supuesto, con los límites y con los riesgos que trae la tecnología, y ya hablaremos de eso. Se masifica todo, se masifica lo bueno y se escala lo bueno y se escala lo malo también. Pero para ir a la pregunta, yo quiero recurrir a un ejemplo, el acceso al crédito. Creo que muchos de los que estamos acá representamos organizaciones o sectores o empresas que ayudan a que más colombianos accedan al crédito, por supuesto con la nota que hacía Frida, y esa inclusión financiera no es simplemente acceso al crédito, es mucho más, pero haciendo un zoom en el tema de acceso al crédito, le pongo un ejemplo, las plataformas de crédito digital, que otorgan créditos de bajo monto, en especial a población de escasos recursos en Colombia y en el mundo. ¿Qué las caracteriza? Primero, no captan recursos del público, por eso no son vigiladas por la Superintendencia Financiera. Segundo, prestan bajos montos. Usted a través de una plataforma digital va a conseguir 1 millón de pesos, va a conseguir 2 millones de pesos máximo, el crédito promedio es de 700.000 pesos, pero difícilmente va a conseguir oferta de otros créditos. Tercero, es un crédito que suele tener menores barreras que el crédito tradicional. El 35% de los tomadores de estos créditos están reportados en centrales de riesgo. El mercado en el cual operan estas plataformas compite directamente, no con los bancos, en muchos casos, sino con el gota a gota. Y son una alternativa para que la gente no caiga en estas redes criminales. Y en ese campo, digamos, ahí hay un impacto enorme para ofrecerle a personas que necesitan el crédito para distintas causas. La principal causa por la cual una persona toma el crédito digital es pagar otro crédito. Muchas veces el crédito digital se toma para reemplazar créditos familiares o créditos de gota a gota. También se utiliza para consumo, también se utiliza para inversión, sobre todo actores de la economía popular, vendedores informales, personas con empresas unipersonales, y esto termina teniendo una potencia enorme en términos de masificación del crédito. Van más de 8 millones de créditos digitales ubicados en Colombia. Hay una cifra muy interesante de otro gremio que es Colombia FinTech, que nos muestra que el 70% de los créditos de menos de 500.000 pesos en los últimos años han sido colocados por plataformas de crédito digital, y por supuesto con un riesgo del que ya hablaremos, que es el tema de las plataformas piratas que engañan a la gente para capturarles datos, que usurpan el crédito digital, o sea, aprovechan del buen momento de la industria para engañar a otros. Y supongo que ya tendremos ocasión de hablar de eso, pero sin duda este es solo un ejemplo de cómo la tecnología logra escalar y logra masificar en equipo con las cajas de compensación, en equipo con las billeteras digitales, en equipo con el sector bancario tradicional, logran escalar esta inclusión financiera, en este caso a través del crédito. Sí, yo quiero volver con Frida Angélica sobre lo que implica el concepto amplio de inclusión digital, que creo que es bien importante. La cultura del ahorro, infortunadamente, no se logra masificar en un país como el nuestro, en donde los ingresos para la mayoría de la población escasamente dan para sobrevivir, y no se da la posibilidad de pensar en un ahorro, o por lo menos eso es lo que piensa la gente. Obviamente se vive el día a día, se necesita pagar la matrícula, la pensión de los niños, se necesita comprar el mercado, se necesita pagar los servicios, muchas veces pagar el arriendo de su vivienda. Y no se contemplan esas dos otras aristas que pueden ser muchas otras de inclusión financiera, como son el ahorro, que es fundamental, y el aseguramiento, que también es muy importante en diferentes momentos de la vida. ¿Cómo se puede lograr que personas que hoy no tienen tan a la mano esa inclusión financiera puedan tener esa amplia gama a su alcance y puedan empezar incluso a ahorrar poco, pero pueden empezar a ahorrar y a marcar una senda que puede cambiar sus vidas?
Pues fíjate que es una pregunta muy interesante porque desde el sistema financiero a veces tenemos ciertas preconcepciones sobre los consumidores financieros, ¿no? Y hemos visto varios casos desde IFC de instituciones microfinancieras que han desarrollado productos que están atados, por ejemplo, para promover el ahorro, pero luego están atados al crédito, ¿no? Que, por ejemplo, la persona empieza a ahorrar montos pequeños y en algún momento de ese ciclo de ahorro, la institución microfinanciera pues le provee o compensa esa fidelidad en el ahorro con un crédito en base al monto que ha sido ahorrado mensualmente. Entonces, ese tipo de modelos, digamos, existen en la región América Latina, han sido muy exitosos para incluir financieramente a una población que de primera mano no podría entrar a recibir un crédito porque desde la percepción de la institución financiera pues es un poco riesgosa, ¿no? Pero bueno, de estos hay varios. El otro aspecto es que aunque no lo creas ahora con todo el tema de la digitalización, el ahorro digital o las cuentas digitales transaccionales pueden ser el punto de entrada para posteriormente acceder a créditos, ¿no? De repente no hay una persona que tiene el perfil de ser sujeto de crédito de una institución financiera, pero sí con pequeños montos puede demostrar su capacidad de ahorro y eventualmente esa historia de ahorro podría ser usada como data para eventualmente darle un crédito pequeño, pero con una estrategia de ir creciendo ese crédito. Entonces hay mecanismos y modelos ahora con la digitalización que nos ayudan a poner ese servicio y esos productos en el mercado, ¿no? Entonces yo diría que por el lado de ahorro no debería ser un motivo de exclusión y no debería ser, digamos, un motivo de no ofrecer estos servicios porque la tecnología nos permite hacerlo y por otro lado hay mecanismos para poder desarrollar soluciones que están más diseñadas para ese perfil de cliente que tenemos. Entonces hay un potencial tremendo. Los seguros también, los servicios no financieros que son importantes, que significa básicamente esta educación financiera que debe acompañar estos servicios de ahorro, estos servicios de crédito, porque sin esa educación financiera también nos quedamos cojos por un lado, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahí hay un espacio tremendo, yo creo que se puede hacer mucho, hay muchas experiencias exitosas como he mencionado y creo que se puede hacer mucho más apalancándonos de la tecnología de las transacciones digitales. Sí. Carlos Andrés, desde Compensar, ¿cómo se logra esa inclusión financiera desde los nanocréditos, desde la pignoración de los subsidios, ya un poco más arriba en materia de endeudamiento, los microcréditos para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo funciona ese segmento de la inclusión financiera desde Compensar? Sí, esos son tres ejemplos muy interesantes, digamos que con un público, digamos que con un objetivo diferente, pero que funciona muy bien. Digamos que el primero de ellos, que es la pignoración del subsidio, como les decía, una persona recibe un subsidio por cada uno de sus beneficiarios. Ese subsidio está alrededor de 45.000 pesos, que si una señora, por ejemplo, tiene 3 niños, digamos que ya se vuelve un monto interesante. Y nosotros hemos descubierto que a través de ese subsidio, que es un derecho que tiene el trabajador por estar afiliado, podemos hacer unos créditos entre 3 y 9 meses para generar proyectos o para generar complemento pues a esos propósitos que tiene la familia y que seguramente si lo hiciera con el día a día, digamos que no lo logra hacer. El segundo, que es el nanocrédito, en el nanocrédito estamos haciendo una apuesta muy interesante en poder generar el concepto de cupos rotativos para las personas de menores ingresos y es poder generar liquidez para esas eventualidades que le pasa a una familia, se enferma un niño, sale alguna eventualidad, alguna emergencia en la casa y muchas veces estas familias no tienen, digamos que acceso a servicios financieros de donde poder resolver estas necesidades y lo que hemos encontrado es que con un ticket promedio de 400, 500.000 pesos uno puede ayudar a una familia y que puede además ser la ruta para después entrar en la línea del crédito de fomento. También vemos en estos dos segmentos que cuando hacemos educación financiera y los acompañamos, se vuelven sujetos de crédito para montos mucho mayores y que si a eso le ponemos un propósito, por ejemplo en la línea del crédito hipotecario, pues nosotros encontramos que son personas y son familias que van haciendo el ejercicio y que a través de esos pequeños esfuerzos pues van teniendo la educación para poder acceder a mayores recursos. Y ya en el caso del microcrédito, nosotros una de las labores que hacemos es que administramos el mecanismo de protección al cesante, es un fondo de los recursos que recibimos de las empresas donde
estamos conectados con las agencias de empleo, pero adicionalmente hacemos Subsidio al desempleo. subsidio al desempleo. Y adicional, tenemos unos recursos destinados para el fomento empresarial. Entonces, un crédito con unas tasas menores a las tasas de mercado, cuyo principal objetivo es poder desarrollar y poder apalancar precisamente el crecimiento, sobre todo de pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Ahí digamos que tenemos, para que se hagan una idea del tipo de empresas a las que llegamos, son empresas cuyas ventas están por debajo de los 3.000 millones de pesos al año, o sea, digamos que estamos en un segmento focalizado en esas pequeñas y medianas, y lo que procuramos es que además de hacer ese crédito de fomento empresarial, pues podamos tener un acompañamiento a través del mecanismo de protección, a través de la agencia, donde desarrollamos capacidades para que esa empresa también pueda resolver temas de inversión, para que pueda crecer, pueda formar a sus empleados, por ejemplo, en diferentes competencias y capacidades que vayan acompañando el uso de esos recursos en las necesidades que tiene la empresa para poder ir creciendo. José Daniel hablaba ahora de cómo el desarrollo tecnológico trae una infinidad de ventajas, pero también trae muchos riesgos. ¿Cómo se está viendo hoy desde Alianza IN justamente eso, hablando en clave de inclusión financiera? Esas plataformas que surgen en un mundo que es infinito como es el mundo digital, pero que no tienen la intención real de ayudar o conceder créditos, sino que muchas veces se dedican a estafar a la gente. Lamentablemente, cuando alguien está en una situación de emergencia, necesita un crédito, está desesperada, recurre a lo que le parezca que le puede dar ese empujón financiero, esa plática que necesita en ese momento. ¿Cómo detectan ustedes hoy cuál es el panorama frente a esa situación y cómo lo combaten? Pues vea, Ricardo, lo que está pasando en el mismo punto que tocaba en la pregunta anterior, en el tema del crédito digital. Hay un sector mayoritario que es formal, que es legal, vigilado en su relación con el consumidor por la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha colocado 8 millones de créditos, que cerca del 35% de sus clientes, luego de tomar un crédito digital, llega a tomar un crédito con el sistema financiero tradicional. Digamos, un sector que genera una serie de externalidades positivas muy importantes en términos de inclusión financiera. Pero en medio del boom de este crédito digital, que no es otra cosa que la posibilidad de que plataformas o páginas web le tramiten muy rápidamente y sin muchos requisitos un crédito, han venido surgiendo en Colombia y en toda América Latina algunas plataformas, entre comillas, y algunas páginas que a través de unas prácticas que son identificables y que ahí lo que tenemos es un reto grande de educación financiera, lo que hacen es o estafar a la gente porque le dicen, oiga, le voy a prestar 500.000 pesos, pero para prestarle 500.000 necesito que me mande un adelanto de 50.000 pesos para el trámite. Adivine, Ricardo, qué pasa con esos 50.000 pesos, esa plática se perdió. Chao. O cuando usted revisa las condiciones de privacidad, que yo creo que eso no lo lee nadie nunca y deberíamos leerlo, por allá en algún lugar le dio contacto a su galería de fotos o le dio acceso, a sus contactos personales. Y uno se pregunta, oiga, ¿para qué? Para el otorgamiento de un crédito, ¿para qué una empresa puede necesitar mi galería de fotos o puede necesitar los teléfonos de mi entorno? Y pues luego lo que hacen es que toman el material personal de la gente, de sus teléfonos celulares, sea una cosa o sea un material audiovisual o los contactos, y empiezan a generar extorsiones apoyados en ese material. ¿Y qué le está pasando entonces a la industria legal y formal? Que muchas personas no están distinguiendo entre ese pseudocrédito digital que en realidad es criminal y es para extorsionar y tumbar a la gente versus el crédito digital legal formal. ¿Qué estamos haciendo desde Alianza IN? Lanzamos la semana pasada una campaña que se llama Jaque al Fraude, es una página web www.hackealfraude.com, permítame esa cuña, Ricardo. Le valgo la cuña. En donde lo que hacemos es ofrecerle a la ciudadanía una serie de tips y de pautas prácticas para que a la hora de decidir tomar un crédito digital, que pueden tomarlo como pueden no tomarlo, pero si deciden tomarlo, que lo hagan de manera segura y de manera responsable. Hay una empresa constituida detrás de ese crédito, hay un teléfono en el que contesten, hay un correo electrónico, le están pidiendo adelantos de dinero,
le están haciendo promesas absurdas, oiga, yo le presto 200.000 pesos, pero solo me paga 100.000 después, o le presto al 0% de interés. Decirle a los ciudadanos que tengan un consumo responsable de estos servicios digitales, yo creo que eso es parte muy importante de la responsabilidad que tenemos quienes estamos en el mundo de la inclusión financiera del sector privado. Sí. Sobre los riesgos que hay, obviamente están quienes siempre intentan, pues, obviamente, aprovecharse de manera ilegal de ese acceso a través de las plataformas que están dando esos créditos que no están incluidos dentro de los sistemas o dentro de los bancos que están vigilados por la Superintendencia Financiera. Pero hay otro riesgo grande para todos, y digo para todos o para una cantidad importante de la población en Colombia, y es la falta de educación financiera. Es sin duda uno de los asuntos que más pueden dificultar el acceso al sistema o que pueden generar que una persona no logre superar las dificultades que tiene en materia de pobreza, porque simplemente no sabe cómo funcionan. Ahora el superintendente nos contaba incluso que su hija no tenía mucho conocimiento de cómo funcionaba un CDT, y es la hija de un reputado economista. Entonces yo quiero preguntarles a todos, ¿cómo se puede mejorar, cómo se puede impulsar esta educación financiera que es tan necesaria, que es paulatina, porque no es simplemente ni una cuña de radio, ni un comercial en televisión, ni es un contenido en redes sociales, porque es un asunto mucho más profundo que eso? Comienzo con Frida Angélica. Pues fíjate que ese es un área que también venimos trabajando mucho, y desde, digamos, las instituciones que trabajan con nosotros, que terminan siendo las instituciones financieras en la región, en América Latina, lo que hacemos es tratar de promover que las mismas instituciones financieras desarrollen sus plataformas de lo que nosotros llamamos servicios no financieros. ¿Qué son los servicios no financieros? No solamente son, digamos, cursos de capacitación o de contenido sobre el sector financiero, sino también capacidades de negocio, ¿no?, de desarrollo empresarial, incluso capacidades para hacer networking entre los mismos clientes de las instituciones financieras que quieren conectarse con otros clientes que están de repente en la misma industria, acceder a información de mercado relevante para su sector, etcétera. Hay un potencial inmenso que va desde las capacitaciones, mentorías, etcétera, y hay casos también muy interesantes donde estas plataformas de servicios no financieros han recibido premios, y también han podido hacer como un seguimiento del impacto que tienen en los negocios que están usando estos servicios financieros. Entonces, igual la tecnología puede ser usada para apalancar, porque no son servicios financieros que se dan presencialmente uno a uno, nos tenemos que venir a sentar acá, sino que usamos la tecnología para alcanzar a un mayor número de personas. Ponemos cápsulas de video más pequeñas, lo hacemos por Instagram, por streaming, por TikTok. Hay diferentes canales digitales que se pueden usar, y eso incrementa digamos, la llegada a mayor número de personas. Entonces, nosotros creemos que el sector financiero tiene un rol importante en generar estas plataformas de servicios no financieros para llegar a más gente. Finalmente eso va a redundar en un mayor crecimiento y conocimiento del cliente, que luego puede tomar servicios financieros con mejor conocimiento e incluso puede ampliar su portafolio de servicios financieros. El hecho de tener la información suficiente para tomar decisiones es muy importante. Carlos Andrés, desde Compensar, ¿cómo se promueve esa educación financiera? Teniendo diferentes productos en el portafolio y pegándole a un segmento de la población que gana, usted nos decía, el 85% de ellos entre 1 y 4 salarios mínimos. ¿Cómo se promueve esa educación financiera para que sepan qué tipo de crédito o qué tipo de inclusión tomar, si me permite el término? Sí, nosotros en el entendimiento de que la razón de ser y el propósito por el cual trabajamos es el bienestar de nuestros afiliados, y que las aristas del bienestar, como bien lo indicas, pues pasan por diferentes aspectos de su vida. Creemos que el mejor apalancador de la educación y del bienestar financiero es el propósito, es decir, acompañar a que las personas logren identificar cuál es su proyecto de vida, y a la luz de ese proyecto de vida puedan destinar sus recursos en función de esos proyectos. Para explicarme un poco mejor, una señora que en su casa, por ejemplo, tiene un niño que quiere ser deportista y que quiere jugar fútbol, pues a través de ese propósito que es que su hijo pueda acceder a una escuela de fútbol,
y que pueda aprender a jugar fútbol y que pueda tener los recursos suficientes para poder hacerlo, pues proponemos, digamos que una serie de acciones donde se complementan pues las diferentes fuentes que recibe esa persona y por supuesto los servicios financieros que nosotros prestamos. A nosotros nos pasa una cosa muy bonita y muy interesante, y es que por ejemplo en la línea de crédito hipotecario cerca del 90% de los que utilizan esos recursos son trabajadores de salario mínimo. Y entonces uno dice, ¿cómo hacen? Como tú dices en esa descripción, ¿cómo hace uno para pagar un crédito hipotecario o para ahorrar para una cuota inicial pues con todas las necesidades y con todas las afugias que tiene el día a día? Pues precisamente a través de ese propósito nosotros acompañamos e incentivamos, por ejemplo, la utilización de esos mismos subsidios, pero también de las cesantías, pero también de los recursos que reciben esas familias en el día a día para que vayan generando un ahorro, y a través de ese ahorro vamos acompañando para que las familias tengan un buen perfil financiero, que puedan acceder a los créditos que nosotros les otorgamos, créditos que por supuesto tienen unas tasas diferenciales y que permiten que esas personas también entren dentro de ese proceso, y donde en la mayoría de los casos, por ejemplo, termina siendo mucho más beneficioso pagar la cuota del crédito que la cuota del arriendo. Pero si te das cuenta, todo gira en torno a un propósito de bienestar, porque tal vez esos conceptos que todos hemos escuchado de que es importante ahorrar, que es importante destinar inversión al capital, pues se materializan proyectos concretos que, como tú bien lo dices, nosotros al estar en diferentes aristas del mundo del bienestar, pues podemos enfocar y podemos acompañar a las familias para que lleven esos recursos a esos propósitos. El trasfondo de la inclusión financiera, como lo hemos dicho desde el comienzo de esta charla, de este foro, es precisamente lograr que, en muchos casos, no en todos, pero sí es un dinamizador que logra sacar a muchas familias de la pobreza, logran superar sus dificultades económicas. Y quiero preguntarle a José Daniel López, usted me habla de cerca de 8 millones de créditos que se han logrado a través de estas aplicaciones que son novedosas y son distintas a las tradicionales del sistema financiero. ¿Qué experiencias exitosas tienen desde Alianza IN en el sentido de implementar este tipo de créditos y este tipo de alternativas para quienes hoy de pronto no tienen la posibilidad de acceder a un crédito bancario, o porque están reportados en Datacrédito, o porque simplemente sus ingresos no les permiten tener unas garantías mínimas que son las que exigen los bancos tradicionales? Oiga, yo creo que la clave de la experiencia exitosa de las plataformas tecnológicas en materia de inclusión financiera, más allá del crédito, es que funcionan con muy bajas barreras de acceso, que prácticamente cualquier persona en condiciones normales puede llegar a acceder a sus servicios o a sus ofertas para manejar su dinero, para acceder a servicios financieros o para generar ingresos incluso. Entonces, déjeme ahí poner el zoom en 2 o 3 cosas. Primero, en el tema de crédito digital, cualquier colombiano puede entrar hoy a una página web de una plataforma digital segura y obtener un crédito y empezar a construir su historial crediticio. Ya lo decía, un poco más de 1/3 de los tomadores de estos créditos posteriormente acceden al crédito bancario, que suele ser un poco más exigente en términos de los requisitos para su otorgamiento. Entonces ahí hay un punto muy importante, el 35% están reportados en centrales de riesgo. Y eso es bajas barreras de acceso, por supuesto, con un apetito de riesgo mayor por parte de estas plataformas, porque estas plataformas no operan con recursos captados del público, no tienen la autorización para hacerlo, sino lo hacen con recursos propios, o patrimonios familiares, o crédito, o inversión a riesgo de fondos de capital, pero es a riesgo, y uno se imaginaría, oiga, pues ese sí tiene que ser un negocio muy poco rentable, prestar casi que sin las garantías que implican otras formas de crédito más tradicional. Quiero que sepa que la tasa de pérdida de los créditos es de 1 de cada 10, más o menos, lo que habla muy bien de la cultura de pago de los colombianos, porque si usted, digamos, si yo estuviera en la actitud de sacar plata prestada para no devolverla, donde seguramente me quedaría más fácil es en una página web, pero aún así el 90% le cumple y hay unas tasas de regreso de recompra muy importantes. Entonces hay bajas barreras de acceso que ayudan a que todo este círculo virtuoso se dé. Pero ocurre también en otras áreas de la economía digital. Le pongo el ejemplo de las aplicaciones de movilidad, tema en donde tenemos unos pendientes regulatorios descomunales.
más allá de que nos permita a los colombianos movernos con libertad de escogencia, yo creo que es algo fundamental, le permite a más de cerca de 150.000 colombianos hoy tener ingresos simplemente con la decisión de empezar a trabajar ahí y de contar con un vehículo para empezar a generar ingresos. Cuando usted va a trabajar en una plataforma de movilidad o en una plataforma de domicilios, a usted no le toca mandar la hoja de vida, a usted no lo someten a un arduo proceso de selección ni le dicen no me llames, yo te llamo. Usted descarga la aplicación, cumple un proceso de identificación de debida diligencia y podría estar yo hoy en la tarde generando ingresos por esa vía, porque ahora no estamos hablando del lado del consumo, sino del lado del trabajo, también con oportunidades de bajas barreras de acceso, que son oportunidad para estudiantes que tienen tiempo libre y necesitan generar ingresos, para personas mayores en donde el mercado laboral los discrimina, y en Colombia sí hay una discriminación que funciona perfecto, tristemente, es la discriminación por edad. Vaya usted, yo tengo 42, vaya de 45 para arriba, de 50 para arriba, a conseguir trabajo. Es mucho más difícil que para una persona de 20 o 30 años. Entonces, seguramente cuando ustedes tomen servicios a través de plataformas se encuentran muchas veces esas personas mayores que utilizan esto como el sustituto para un mercado laboral que no ha logrado engancharlos, o en el caso de un país que desafortunadamente sigue recargando las labores de cuidado del lado de las mujeres más que de los hombres, y con la inflexibilidad horaria que implica el cuidado de los hijos. Yo tengo 2 bebés y puedo dar fe de eso. Pues para muchas mujeres y para algunos hombres que se dedican al cuidado, la oportunidad de complementar ingresos, sin barreras de acceso, sin grandes procesos de admisión, eso termina siendo muy importante. Yo quiero hablarles ahora, José Daniel, gracias, de lo que sucede cuando hay una necesidad de dinero en efectivo. Muchas veces siempre hay quien lo ofrece, siempre, sobre todo personas que no están en el sistema financiero, pero no hablo de páginas como las que nos cuenta José Daniel, sino de personas que prestan dinero a unas tasas elevadísimas y muchas veces lamentablemente están vinculadas con actividades ilegales o tienen unos métodos de cobro que son violentos, unas tasas que son absolutamente usureras. Estoy hablando, en Colombia le decimos el gota a gota, que es el pago de intereses diarios sobre el préstamo de unos recursos. Y ese es el gran problema que existe, uno de los grandes riesgos de no permitir una inclusión financiera tranquila, de una inclusión que permita a las personas acceder de una forma mucho más segura al sistema financiero. Si una persona necesita urgentemente 200.000 pesos, en el ejemplo de Carlos Andrés es perfecto, se enfermó un niño en la casa y necesita esa plata, pues la mamá sale a conseguirlos a como dé lugar. El banco no se los va a prestar, lamentablemente, y a veces no tiene el conocimiento de la existencia de las aplicaciones o de las páginas de Alianza en las que representa aquí José Daniel. Y entonces va a la esquina, y en la esquina está el señor que le presta los 200.000 pesos, pero le está cobrando unas tasas diarias que son impagables. Y si la señora se demora en pagar, pues básicamente le envía un sicario que la amenaza, y si se demora aún más en pagar, la asesina. Dolorosamente esa es la realidad de algunos colombianos y eso ocurre. ¿Cómo se puede combatir el gota a gota desde la disrupción digital, desde la posibilidad de que haya una verdadera inclusión financiera? Pues es una pregunta bastante compleja, Ricardo, pero yo quisiera llevar la respuesta o una de las respuestas a tu pregunta al mundo de las finanzas abiertas. ¿Y por qué quiero llevarlo por ahí? Porque desde IFC, desde las experiencias que hemos tenido en otros países, estamos convencidos del potencial que tienen las finanzas abiertas para acelerar la inclusión financiera. ¿Y qué quiere decir las finanzas abiertas? Esta tendencia que hemos visto desde que vino desde Europa ya está en América Latina, empezó liderando Brasil con la normativa y regulación, le siguió México, Colombia, Chile. Colombia está tomando mucho liderazgo en lo que es el ambiente regulatorio para desarrollar justamente las finanzas abiertas y ya está siendo un ejemplo también para otros países en la región. ¿Pero qué significa esto para el ciudadano de pie el día a día? Básicamente las finanzas abiertas es esta potestad u obligación, si es que el regulador lo hace obligatorio, de que las instituciones financieras compartan la información de nosotros, los clientes, los consumidores financieros, a terceros que quieran darnos servicios financieros en mejores condiciones.
¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso del crédito, si mi información crediticia es compartida porque yo lo autorizo con otras fintechs o otras plataformas de crédito, pues esos otros proveedores de crédito pueden ver en qué condiciones, en qué plazo, en qué tasa, bajo qué características estoy yo recibiendo un crédito y podrían darme, junto con otras variables que ellos usan para analizar qué tan bueno o no tan buen pagador soy, podrían darme un crédito en mejores condiciones. Entonces, facilitar este acceso a información que me pertenece a mí como consumidor puede generar justamente esta mayor competitividad para la oferta de servicios financieros, específicamente en el crédito que mencionas. Esto obviamente no es fácil, tiene todo un proceso, pero creemos que hay un potencial tremendo ahí y si nos vamos aún más allá, porque acá estamos hablando de data financiera, ¿qué pasa con la gente que no está incluida en el sistema financiero? Entonces, si vamos a un paso más allá de información no financiera, estamos hablando justamente de este mundo de los datos abiertos, donde puedo coger información de las cajas de compensación, cámaras de compensación, puedo coger información de mis giros postales, información de cómo me financio, por ejemplo, para pagar el teléfono, el celular. Toda esta información podría ser compartida con terceros para ver qué tan buen pagador soy yo cuando compré mi aparato celular. Esa información puede ser usada luego para poder dar un crédito. Entonces, el mundo de las finanzas abiertas, el mundo de los datos abiertos genera un potencial tremendo para la inclusión. Colombia está en ese camino. El Plan de Desarrollo Nacional que se aprobó el año pasado habla ya de la obligatoriedad del sector público y sector privado de brindar información que pueda tener impacto en inclusión financiera. Ahora, esto está todavía en proceso de regulación con la ORF, pero ya se ha planteado ese primer paso para ir a ese mundo. Son pocas las economías que están en América Latina que están yendo al mundo de los datos abiertos, entonces creemos que ahí hay mucho trabajo por hacer y mucho potencial para la inclusión financiera. Y es una buena herramienta para combatir quienes están dedicados a actividades de préstamos a unas tasas que son absolutamente ilegales, entre otras cosas, porque esas tasas no están permitidas por el mercado. Carlos Andrés, desde las cajas de compensación, desde Compensar en particular, ¿cómo se logra hacer un trabajo para retirar, evitar o minimizar el riesgo de que afiliados a la caja de compensación pues acudan al gota a gota? A veces no es el caso de Compensar, pero a veces la falta de información suficiente sobre cuáles productos o beneficios tienen las personas las lleva en el momento del desespero a acudir a lo primero que se les aparece. Sí, nosotros en Compensar tenemos, digamos que un radio de acción en Bogotá y Cundinamarca y hoy por hoy tenemos cerca de 1,5 millones de trabajadores afiliados que con sus beneficiarios suman cerca de 3 millones de personas. Que sumados a nuestra EPS, que son cerca de 2 millones de afiliados, pues estamos hablando de 5 millones de personas en Bogotá y Cundinamarca. Digamos que el nivel de injerencia nuestro es bastante alto y tiene un impacto significativo. Entonces, en primera instancia, nuestro propósito es que esos nanocréditos y esos créditos, por ejemplo, en función de la pignoración del subsidio, cada vez sean mucho más masificados. Es decir, que tengamos cada vez más recursos y que podamos, digamos que llegar a más personas. Nosotros tenemos una ventaja como caja de compensación y es que todos los recursos que se producen en la generación de intereses de esos créditos que hacemos a nuestros trabajadores vuelven al mismo fondo y digamos que lo que van haciendo es crecer la posibilidad en términos de cobertura. Y entonces voy a hablar no tanto desde la demanda, sino desde la oferta. Yo creo que nosotros tenemos un reto, no solo las cajas de compensación, sino el sector financiero en diversificar las fuentes de fondeo. Tal vez estamos acostumbrados a asumir el riesgo en función de esas fuentes de fondeo y pues claramente digamos que en función de ese riesgo que se percibe a quien le prestamos se establecen las tasas de interés. Pero yo sí creo, y en Compensar estamos haciendo una apuesta por diversificar esas fuentes de fondeo de tal suerte que así como uno tiene unos créditos donde necesita estar un poco más cubierto y estar más seguro, también pueda tener unos créditos donde asuma un poco más de riesgo, pero tenga mayor acceso y tenga mucha mayor cobertura precisamente a las personas que más lo necesitan. Sobre todo porque el ticket de esos gota a gota que tú mencionas son… digamos que no sobrepasan el 1.000.000 de pesos normalmente. Nosotros lo que hemos visto
es que las familias que se mueven entre 400.000 y 700.000 pesos para salir de una eventualidad, digamos que pueden resolver sus problemas. Entonces, si uno mira que esos montos no son tan altos y puede generar fondos diversificados con diferentes riesgos, con unas tasas incluso mucho más atractivas, con unos incentivos para que esas personas además entiendan que si pagan esos créditos siempre van a tener la posibilidad de volver a recurrir a ellos, obviamente con el apalancamiento tecnológico que facilite en un momento de esos y con la educación financiera para que las personas sepan cómo hacerlo, pues digamos que se vuelve una combinación importante y ahí es donde yo creo que nosotros más retos tenemos en términos de saber cómo fondeamos y cómo separamos un poco la plata con riesgos diferentes, con intereses diferentes, con poblaciones diferentes para tratar de masificar mucho más la llegada de esos recursos y precisamente pues quitarle a la gente esa necesidad de tener que salir a prestarle a un gota a gota, pues que como tú bien lo describes es desastroso. Es de las situaciones más graves que se presentan en ese mundo en el que se necesita plata y no hay inclusión financiera. José Daniel, dos preguntas sobre algo que puede ir hacia lo mismo. Uno es cómo llegan esas plataformas a la gente, cómo se entera la gente. Yo sé que muchas veces el voz a voz es muy exitoso, pero ¿cómo pueden las personas enterarse de que existen esas páginas o esos sitios que entregan ese tipo de créditos? Y dos, ¿hacia dónde van? Es muy interesante el mercado hoy, ¿cómo está y cuál es el siguiente paso? Bueno, muy bien, Ricardo. Arranco por lo primero. Yo creo que el gran reto, digamos, el crédito digital compite en terreno, en la calle, día a día con el gota a gota. Ese es el competidor. Y la gran ventaja que en ocasiones le puede llevar el gota a gota al crédito digital es la información. Porque es que el acceso a información sobre los servicios del gota a gota está incrustado en lo comunitario. Pregunte en cualquier barrio de Bogotá, que es la ciudad que, digamos, donde he hecho mi carrera. Pregunte en cualquier barrio de Bogotá quién presta plata. Pregunte en la tienda, pregunte en la panadería. Todo el mundo sabe que los que prestan la plata son X o Y personas. Esto en un comienzo tenía un origen más familiar, más comunitario, por supuesto, con intereses y un crédito informal, pero no el fenómeno de macrocriminalidad que hoy estamos viendo alrededor del crédito digital. Y no hay mejor forma de difusión de la información que esa, que es la posibilidad que tiene el que tiene el gota a gota de incrustarse en la vida cotidiana y de condicionar, además, por estrategias criminales, también la oferta, la demanda de estos servicios. Ahí está yo creo que el gran desafío, ¿cómo llega este sector a la población? A través de pauta digital, a través de pauta en medios de comunicación. Hay empresas que tienen, como cualquier empresa para sus servicios comerciales, políticas de referidos. Nos hemos masificado bastante, pero seguimos teniendo una diferencia grande y creo que acá la primera barrera es que, y lo mencionaba ahorita el superintendente financiero, tenemos un 40% de población que no está conectada, pero ese 60% que sí está conectada muchas veces no tiene información plena sobre los servicios financieros. El superintendente confesaba que no había asesorado a la hija en cómo abrir un CDT. Yo, por ejemplo, ahorita oí a Carlos Andrés hablando de los créditos para emprendedores. Mi esposa es emprendedora y ha tenido dificultades accediendo a crédito y jamás se nos ocurrió la opción de la caja de compensación. Y el doctor Ferrari es el superintendente financiero y viene de ser profesor de economía muy prestigioso y yo soy el presidente de un gremio de tecnología. Entonces, extrapole eso a personas de golpe con menores niveles de acceso a la información y a la educación financiera. Es un reto muy grande. Y ahora tenemos un 40% desconectado. Y ahí hay un reto y ahí el tema de política pública del gobierno nacional se vuelve muy importante. El tema 5G también se vuelve vital. Pero seguramente uno siempre le dice al gobierno, oiga, qué bueno que están tan enfocados en conectividad, pero párenle bolas también a ver cómo avivan esa economía digital y esa educación para la economía digital, porque son 60% que ya está y que tenemos que ver cómo canalizamos de la mejor manera. Este sin duda es un sector pujante, un sector creciente. Las cifras son muy importantes, repito, unas que son claves: 8 millones de créditos, alrededor del 70% de los créditos menores a 500.000 pesos han sido ubicados por acá, una destinación preferencial de estos créditos para el pago de otros créditos, seguramente más costosos, más onerosos o con menores
o con mayores urgencias, pero hoy tenemos dos grandes retos como sector. El primero es el reto del crédito digital criminal o el pseudocrédito digital, que le corresponde a la Fiscalía combatir, a la policía con toda la autoridad. A la campaña que lanzamos suscitó el interés tanto de la Fiscalía General como de la Policía Nacional para articularnos en ese tema, pero eso tiene un componente que es, digamos, de acción coercitiva y preventiva del Estado, pero el otro componente en donde siempre tendremos nosotros que creer que no estamos haciendo lo suficiente es en el ámbito pedagógico para los ciudadanos. Ese es un ámbito, y otro ámbito, por supuesto, es el regulatorio. El cambio tecnológico avanza en cohete, la regulación avanza a paso de tortuga y pues digamos hay proyectos de ley en el Congreso en donde hay oportunidades de alguna manera de aclarar y dejar unas bases un poco más ciertas para este tipo de modelos de negocio que son novedosos y son disruptivos. ¿Cuáles pueden ser, Frida Angélica? Sé que puede ser un poquito ambigua o gaseosa la pregunta, pero para ir redondeando lo que significa el panel, las lecciones aprendidas del camino de ustedes que han sido tan importantes para el desarrollo de lo que significa esta inclusión financiera desde la disrupción digital en países como Colombia, lecciones aprendidas y recomendaciones, que creo que muchas de ellas ya las hemos escuchado, pero vale la pena poner esto en blanco y negro, empezar a pensar ya en cómo utilizar las herramientas de este foro para avanzar en la práctica hacia esa inclusión financiera que todos deseamos. Pues fíjate que hay varios temas ahí importantes en tu pregunta, ¿no? El primero que quiero resaltar es cómo aceleramos este proceso de la inclusión financiera. Ya hablamos de finanzas abiertas, datos abiertos. Solo para contextualizar en términos de cifras, el Global Findex Report, que es un reporte que emite el Grupo Banco Mundial, ponía el porcentaje de adultos que tienen una cuenta en el sistema financiero en el 2011, hace 10 años, más de 10 años, en 30% de la población. Han pasado poco más de 10 años, para el 2021 se casi duplicó este porcentaje. Estamos hablando en Colombia, 56%. Sin embargo, todavía está por debajo del promedio de la región. Entonces, ha habido un crecimiento importante, pero cada vez con menor tasa de incremento a medida que han pasado los años. ¿Cómo podemos avanzar de este 56% hacia una cifra mucho más alta? Esto en términos de acceso a cuentas en instituciones financieras formales. Si nos vamos por el tema de la digitalización, que son otras cifras también bastante interesantes, antes de la pandemia era un porcentaje de un dígito de las personas adultas que tenían acceso a una cuenta digital. Se duplicó. Es más, significativamente creció a 2 dígitos el porcentaje de personas que abrían cuentas digitales. Y las personas que podían o que estaban recibiendo pagos o haciendo pagos digitales a través de estas cuentas móviles también se incrementó significativamente. Queremos ver en el próximo reporte cuáles son las nuevas cifras. Pero, digamos, una de las cosas que nos mostró estos datos es que hay un potencial importante en las herramientas digitales, en la digitalización, para poner a disposición de la población estos servicios financieros, ¿no? Y estos son datos elegidos de manera aleatoria. Hay otros datos también importantes, los invito a ver ese reporte, pero hay un tema importante en qué más avanzar, qué más podemos hacer. El tema de, si bien la tecnología acá ha traído muchos beneficios, también tenemos una brecha digital en género muy importante. Tenemos cifras que nos muestran que las mujeres terminan beneficiándose menos en términos de uso y actividad de estas cuentas digitales, de los pagos transaccionales, de recibir también pagos digitales. Hay un espacio tremendo para reducir esa brecha. Solamente en brecha de acceso a financiamiento tenemos una importante brecha de género en Colombia. Si lo vamos a ver por el lado de las cuentas también, hay como 8 puntos porcentuales entre el porcentaje de población masculina que accede a una cuenta y el porcentaje de población femenina. Entonces, la brecha digital en términos de género es también un punto que debemos abordar. Entonces, no debemos perder de vista ese punto. Y lo otro es… hay otras poblaciones vulnerables, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de población migrante. Colombia es uno de los principales receptores de la población migrante venezolana. Es una realidad que no podemos negar. Son más o menos 2.9 millones de venezolanos que han migrado a Colombia. ¿Cómo hacemos para integrar esta población dentro de la fibra capilar económica de la economía? Porque finalmente hay estudios que muestran que esto puede impactar en el PBI, ¿no? Integrar a la población migrante.
¿Cómo los podemos integrar? ¿Cómo podemos usar canales digitales para integrarlos? ¿Cómo podemos empezar no por el lado de crédito? Porque de repente es una población que el sector financiero la ve como muy riesgosa. Podemos entrar de repente desde el lado de generar una historia de pasivos transaccionales. Hay mucha población migrante que está usando, por ejemplo, las billeteras electrónicas. ¿Cómo usamos esa información para ver esa historia de transaccionalidad y luego darles un crédito? Montos pequeños y luego ir creciendo. Entonces, ese es otro espacio, cómo integrar mejor a estas poblaciones que son vulnerables y generar mayor inclusión desde una perspectiva más amplia. Entonces, ahí tenemos 3 puntos importantes, que es el tema potencial de la digitalización, la brecha digital de género y la inclusión de otras poblaciones vulnerables como la población migrante. José Daniel. No, un comentario rápido sobre la anotación que hacía Frida Angélica sobre la población migrante. Puede ser el 5% de la población, o sea, es decir, con esa cifra, 3 millones de personas pueden ser básicamente el 5% de la población de Colombia. Así es, y vea que, digamos, una migración prolongada en el tiempo. Mi hogar, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de mi esposa, es colombo-venezolano. Mi esposa es una migrante que llegó hace 15 años a Colombia y creo que cada vez las familias, la cultura, nuestros hábitos se van transformando en algo con influencias mayores, en especial de la principal migración que ha sido la venezolana. Pero traigo esto a cuento básicamente porque si hay un sector que ha asimilado y que ha incorporado a la población migrante es el sector justamente de las plataformas digitales de domicilios o de reparto. Vuelvo al punto, bajas barreras de acceso para el trabajo. Uno de los grandes retos de las personas venezolanas que han llegado con menos relaciones, con menos entorno instalado en Colombia y con mayores necesidades económicas es la consecución de trabajo. Y este es un trabajo, de nuevo, que es de autoenganche, de autovinculación, que les permite empezar a generar ingresos con una rapidez muy importante. Y eso se junta con una discusión que sé que no es la discusión del panel, pero creo que sí es un elemento de referencia importante, y es cuál es la condición del trabajo de estas personas, la condición laboral de estas personas. Ahí hay un acuerdo que desde nuestro gremio tenemos con la ministra del Trabajo, pero que es el único acuerdo que tiene el sector productivo colombiano en torno a la reforma laboral para garantizar que 120.000 repartidores en Colombia, muchos de ellos población migrante, tengan sin excepción seguridad social y las empresas de plataformas participemos del pago de esa seguridad social. Y eso está sobre la mesa y es un acuerdo entre el gobierno y el sector privado y con el respaldo de las mayorías de los repartidores. Pero más allá de ese tema hay una serie de externalidades positivas que se van dando en términos de inclusión financiera. Para que la plataforma les gire sus ganancias es necesario que tengan un producto financiero. El Open Finance, al que tanto se ha referido Frida Angélica, precisamente permite que esas personas vayan construyendo un historial que entre más público, más abierto, más masivo sea, le va a permitir mayores opciones de crédito, de inclusión en últimas, no financiera, de inclusión a la población colombiana y también del lado de los clientes y de los comercios, porque en últimas estas transacciones en su gran mayoría se hacen por medios digitales o con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, y eso ayuda mucho tanto en lo tributario como a la trazabilidad de esas transacciones y con un impacto, creo, sustancialmente positivo sobre población migrante a partir de la tecnología. Carlos Andrés, desde compensar, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el futuro en torno a seguir garantizando, obviamente, el bienestar, que es la palabra clave de una caja de compensación, teniendo 5 millones de personas afiliadas, ¿no es verdad?, a la caja de compensación y a la EPS. ¿Cuál es el siguiente paso para generar esa inclusión social teniendo en cuenta la tecnología? Sí, nosotros al declararnos como una plataforma integral de bienestar, pues efectivamente estamos articulando no solamente la acción de nuestros bienes y servicios, sino de una serie de aliados, y fundamentalmente eso viaja a través de una plataforma que permite que las personas accedan a sus servicios de bienestar y que puedan apalancar los servicios financieros. Entonces, desde la perspectiva financiera en particular, tenemos una apuesta a diversificar esos canales y esos medios para que cada vez más personas se beneficien de esos recursos. Creemos profundamente en ese ecosistema virtuoso entre el salario, el subsidio complementario, el crédito, esos microcréditos, esos nanocréditos que podemos
generar para que las familias, digamos que cumplen su propósito. Y entonces ahí tenemos unos retos importantes en términos de cobertura. Creemos que en el 2024 podemos llegar a cerca de 800.000 convenios y alianzas y beneficios que se puedan hacer para que nuestros trabajadores pues tengan, por ejemplo, descuentos importantes en el comercio, pero adicionalmente en términos de acceso al crédito le estamos apostando a que cerca de 150.000 personas puedan acceder a las diferentes líneas de crédito, sea a través de un cupo rotativo o a través de un crédito de fomento. Y particularmente en el campo del crédito hipotecario, pues digamos que seguimos haciendo un impulso fuerte como complemento al subsidio de vivienda que nosotros otorgamos. Nosotros gestionamos y desarrollamos diferentes proyectos de vivienda de interés social y entonces vemos cómo desde las diferentes perspectivas que tenemos en ese capítulo del bienestar, pues todos los servicios financieros que prestamos pues son el apalancador y el activador de que las familias puedan acceder precisamente a esa plataforma de bienestar. Sí, Frida Angélica, ¿cómo se puede leer y cuáles son las lecturas que hacen desde la Organización del Banco Mundial sobre la integración de diferentes sectores, sobre cómo se deben articular las políticas públicas del gobierno nacional con el sector privado, con las cajas de compensación, con el sector, por ejemplo, de la tecnología y de las aplicaciones, de cómo se logran desarrollos? ¿De qué manera se puede lograr un trabajo con, sé que la palabra es un poquito odiosa, con una sinergia efectiva realmente hacia la inclusión económica, inclusión financiera, que al final, y es una de las conclusiones que queda de este foro, es la inclusión social? Al final estamos sumando muchas cosas que confluyen en lo mismo. Una inclusión financiera real implica y compone muchas otras cosas que al final lo que hacen es realmente generar una inclusión social. Claro, la inclusión, digamos, financiera es un componente de la inclusión económica e inclusión social, ¿no? Y contribuye al crecimiento económico. Entonces es un canal, es una cadena de valor, uno va contribuyendo al otro. Nosotros trabajamos desde el sector público y sector privado, ambos. Hemos venido trabajando, apoyando desde IFC y desde el Banco Mundial al regulador financiero en todo este tema de esquema de finanzas abiertas. Ahorita estamos lanzando un programa de finanzas abiertas para el sector financiero, principalmente a las instituciones que nosotros llamamos nivel 2, que son instituciones financieras enfocadas en los mercados microfinancieros, pequeñas empresas o poblaciones de bajos ingresos, porque creemos que a ese nivel, digamos, todavía no se está aprovechando al máximo o no se entiende al máximo el potencial de usar las finanzas abiertas para inclusión. Entonces, hemos lanzado ese programa en alianza con Banca de las Oportunidades, digamos, formalmente lo vamos a anunciar próximamente. Y por otro lado, hemos también desarrollado estudios de mercado en América Latina, hay uno en particular para Colombia, sobre la oportunidad que significa trabajar con la población migrante desde la perspectiva del sector financiero. No estamos hablando de un tema de responsabilidad social o un tema de fundacional, estamos hablando de un tema de oportunidad de negocio, cómo entro yo a esta población. Entonces ahí hay como varios enfoques de trabajo donde tratamos de integrar al sector privado, pero también brindando un poco el marco regulatorio que facilite justamente esta operatividad del sector privado, ¿no? José Daniel, usted decía, mire, van en cohete los desarrollos tecnológicos que se aplican para muchos aspectos hoy. Entonces, estamos hablando de las plataformas que generan empleo a través de los repartidores o que generan empleo a través de servicios de transporte o incluso las propias plataformas que hoy están haciendo uso de los créditos que se están dando a estas personas que no tienen acceso al sistema financiero. Va en cohete eso, pero va a paso de tortuga la regulación, las normas, las leyes. ¿Eso cómo va? Hablando en clave de inclusión financiera, de inclusión social, ¿ha mejorado o seguimos con la misma distancia de la velocidad de cohete y la velocidad de tortuga? Pues vea, yo creo que uno al gobierno y al Congreso siempre le debe tener paciencia porque los ritmos de la gestión pública no son los ritmos de la iniciativa privada. Y hay puntos bajos, pero hay puntos altos también. Y hago un paneo muy rápido. A ver, en el tema, por ejemplo, lo mencionaba ahora Frida, en el tema de regulación del Open Finance, a mí sí me parece muy positivo que el gobierno haya incluido en el plan de desarrollo, que es su apuesta central de visión de país, la obligatoriedad del Open Finance. Entiendo que tanto eso como el Open Data tienen unos retos regulatorios específicos. Ayer salió un decreto presidencial
con la corrección de unos hierros que habían quedado, pero es algo que pareciera, digamos, siempre hay pendientes, la operatividad no está lista, pero uno ve a un gobierno jugado con que eso termine pasando y termine funcionando y dando pasos que son innovadores además en la escala regional. En el tema de las plataformas de domicilios, que es un tema, pues digamos, de absoluta vigencia en la opinión pública, hay un acuerdo y a mí me parece llamativo que, siendo la reforma laboral un proyecto tan polémico, que exista un acuerdo, que el primer acuerdo que exista sea con una nueva industria, como es la de las plataformas digitales de domicilio. No fue fácil llegar al acuerdo, la diferencia que puede haber entre la visión de la señora ministra y la visión de esta industria en puntos de partida al comienzo del proceso pues es enorme, pero la posibilidad de encontrar soluciones juntos y de poner de alguna manera la protección y la formalización de los repartidores en el centro nos llevó a todos a poner un poco más y a renunciar también un poco a nuestras posiciones iniciales. Hay un punto, usted se lo preguntaba al superintendente financiero, y es el tema de la regulación de criptoactivos. Colombia es el país número 15 según Chainalysis en la adopción y utilización de criptoactivos. Es una realidad que llegó para quedarse, una realidad de uso masivo en Colombia, en donde en ocasiones los criptoactivos están siendo utilizados, un poco lo mismo que ocurre en el crédito digital, para cometer estafas. Entonces aparece el letrero pegado en el poste en el espacio público de invierta en Bitcoin y pague 1 y lleve 2, pero en realidad lo que hay sustancialmente es una industria seria, legal, ya regulada en otros países, y en donde hay un acuerdo con el Ministerio de Hacienda basado en un proyecto de ley que se hundió en el último debate el pasado mes de junio, para presentar un nuevo proyecto de ley en donde participa el Congreso, el gobierno, la industria, y eso es algo que debe pasar entre febrero y marzo de este año, y donde hay un déficit en el tema de las aplicaciones de movilidad, en donde creo que el gobierno, le corresponde al gobierno por la complejidad del tema, liderar un proyecto regulatorio, también lo pueden hacer en alguna medida autoridades territoriales, pero creo que ahí todavía sigue habiendo miedos políticos a las polvaredas que se levantan en torno al tema, pero pues es increíble que después de 10 años de que la primera plataforma de movilidad que llegara a Colombia, que es Uber, opere, y todos usamos ese tipo de plataformas, ese tipo de servicios, y cientos de miles de personas viven de eso, y pues las autoridades de tránsito siguen tratando de identificar qué carros particulares prestan esos servicios y qué carros no, para inmovilizarlos y ponerles una multa. Eso sí es el mayor de los absurdos, y ojalá pudiéramos avanzar mucho más en ese frente, que sí sigue siendo deficitario. Muchas gracias, José Daniel. Para concluir, Carlos Andrés, hablando de, al final, le estamos hablando a las personas, estamos hablando a quienes necesitan ser incluidos. Este no es un abstracto, buscan ser incluidos en el sistema financiero, buscan tener acceso a crédito, buscan tener la posibilidad de jugar allí para mejorar sus condiciones de vida. ¿Cuáles pueden ser las recomendaciones desde una caja de compensación para esas personas que nos ven, nos escuchan, o nos van a ver o nos van a escuchar, porque esto queda rotando en el mundo digital durante mucho tiempo? Pero ¿cuáles pueden ser las recomendaciones para esas personas? ¿Cómo pueden generar esa inclusión financiera? Cuando le consulta a uno de los expertos en temas de educación financiera, ya de cara a las personas, le recomiendan en el manejo de sus finanzas dedicar el 70% al gasto, el 20% a la inversión en créditos y el 10% al ahorro. Esa regla que es 70-20-10, que pareciera fácil para una persona, digamos que puede ser complicado por lo que decíamos, por las necesidades de la sobrevivencia del día a día. Y entonces, mi principal sugerencia son dos. La primera es que hay que ponerle un propósito para que ese 70-20-10 se convierta en realidad. Y entonces, cuando una familia está pensando en cómo pagar la educación de sus hijos, o cómo salir de vacaciones, o cómo comprar una casa nueva, o cómo mejorar su nivel de acceso a la recreación, digamos que fácilmente, digamos que pueden encarrilarse esos propósitos de cómo distribuir la plata. Y lo segundo es que definitivamente pues hay que tratar de buscar asesoría y ayuda en términos de las instituciones que estamos diseñadas para eso. Entonces, en el mercado tenemos diferentes canales, diferentes medios a través de los cuales uno puede acompañar a una familia
y asesorarlo a cuál es el mejor camino, por ejemplo, de acceso a servicios financieros. Particularmente en el caso de Compensar, pues digamos que tenemos diferentes canales digitales, pero también presenciales, telefónicos, donde pues la invitación es a esas personas a que nos busquen, que nuestra razón de ser es acompañarlos a encaminar sus finanzas y a encaminar pues el uso de esos recursos en esos propósitos que hemos mencionado. Ha sido un gusto compartir con ustedes en esta charla. Frida Angélica, muchas gracias. Carlos Andrés, José Daniel, muy amables por habernos acompañado. Silvia, para el cierre de este foro que ha sido muy interesante. Muy interesante este foro, pero también tremendamente constructivo, Ricardo, porque hemos aprendido muchas lecciones a lo largo de esta mañana de miércoles. Colombia, por ejemplo, es un país con bajas barreras de acceso. Fue una de las conclusiones a las que llegamos en este segundo panel sobre inclusión financiera para el desarrollo y experiencias exitosas en nuestro foro. Hoy las plataformas son una forma segura y esto es muy importante para la construcción de una historia crediticia a través de pequeños créditos digitales. También hablamos sobre los retos de integrar mejor a las poblaciones vulnerables para poder cerrar esa brecha digital, entre ellos los más de 2.5 millones de venezolanos que han llegado a nuestro país, que tengan acceso al sistema financiero. Y hubo una reflexión sobre el reto que tiene el sistema financiero para que las personas tengan fácil acceso al crédito, esto entendiendo o más bien evitando que caigan, por ejemplo, en el gota a gota, inclusión económica y financiera como componentes de la inclusión social en Colombia. Grandes retos que fueron expuestos en este foro. Por supuesto, les damos las gracias a quienes asistieron, nos acompañaron a través de las redes sociales, en blurradio.com, en caracoltv.com, en el canal de Blue Radio en YouTube y de Caracol TV en Facebook. Gracias a nuestros panelistas, a los moderadores y por supuesto a quienes patrocinaron este foro Inclusión Financiera para el Desarrollo, Caracol Televisión, Blue Radio, Compensar, INECI. Gracias a todos y feliz tarde.